Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes faltar a la cita de cada lunes. Bueno, ¿queréis empezar? ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Ariana Grande le roba el trono de Instagram a Selena Gómez. Ariana Grande no deja de sumar logros y batir récords a nivel profesional. Lo que esta joven de 23 años está haciendo es brutal. Ha logrado colocar 3 de sus temas en las primeras posiciones de ventas de forma simultánea, algo que solo habían hecho los Beatles. Y además se lleva todos los récords de reproducciones de sus vídeos aquí en YouTube. Esto solo por citar algunos ejemplos. Lo último es que se ha convertido en la mujer con más seguidores de Instagram, robándole así el puesto a Selena Gómez. Con más de 146 millones de seguidores, supera en muy poquito a la inactiva Selena. Instagram copia a Pinterest y podría permitir a sus usuarios hacer colecciones públicas. Instagram está plantando cara a Pinterest como ya lo hizo con Snapchat, cuando le copió la función de Stories para atraer a miles de nuevos usuarios. Y es que la red social propiedad de Facebook ha creado una función que permitirá crear colecciones públicas. En ella podrán contribuir varios usuarios, exactamente igual que la principal característica de Pinterest. Hasta ahora, la app de fotografía más popular del momento permitía al usuario guardar y organizar sus publicaciones favoritas, pero de forma totalmente privada. Si finalmente esta herramienta pasa a ser pública, convertirá a la red social en un competidor directo de Pinterest. Y de esta manera, con las colecciones públicas, Instagram podría intentar darle un nuevo uso a su plataforma. Y de esta manera se podrá agrupar memes, destinos de viajes, prendas de ropa y un largo etcétera. Aunque aún no sabemos si esta nueva función será efectiva finalmente o la fecha de su posible aplicación. Instagram prepara importantes novedades para IGTV. Como os he ido comentando en las últimas semanas y como amplié en este vídeo de aquí, Instagram hace unas semanas comenzó a mostrar los vídeos en vertical directamente en el feed de los usuarios, mostrándoles así el contenido que generan en IGTV las personas que sigues. Pero este no es el único cambio que va a llegar a la plataforma de vídeos de Instagram. Ahora, la pantalla principal de IGTV se asemeja más a la página de descubrir de Snapchat. Además, a las capturas de los vídeos se le acompaña de nombres más prominentes, tanto del usuario como del título del contenido. Por otra parte, Instagram está probando en una versión beta de IGTV la posibilidad de mostrar una pequeña pantalla con el contenido del vídeo que permita al usuario verlo mientras realiza otras funciones en la aplicación, o incluso si no estuviera en ella. Sería una pantalla flotante como el que ya se muestra en la aplicación de YouTube, por ejemplo, donde un vídeo puede reproducirse en la esquina inferior de la pantalla mientras se navega por la app. LinkedIn ayudará a sus usuarios a encontrar trabajos con mejor salario. LinkedIn ha añadido a LinkedIn Jobs una nueva herramienta con la que los miembros de la red profesional podrán buscar empleo guiándose por el sueldo. Así, desde la semana pasada en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, quienes busquen empleo en LinkedIn Jobs verán una función llamada Empleos, donde podrías ganar más dinero. Como su propio nombre indica, la nueva herramienta proporciona información sobre los puestos que ofrecen la posibilidad de obtener un aumento de sueldo. La red profesional introdujo LinkedIn Salary en noviembre de 2016 y lo hizo como una forma de que los usuarios de estos 3 países pueden acceder a información sobre salarios, bonos y datos de equidad para puestos de trabajo específicos, así como a factores que incluyen en dichos salarios, como la experiencia, la industria, el tamaño de la empresa, la ubicación y el nivel formativo. Desde entonces, LinkedIn Salary se ha extendido a más de 10 países de todo el mundo, incluido España. Las cifras récord del crecimiento de TikTok. Llevo bastantes meses hablando de TikTok como un nuevo boom social, y es que las cifras que maneja ya la aplicación móvil con tintes sociales que permite hacer vídeos divertidos al ritmo de la música son para tomárselas en serio, muy en serio. Pensad que la app propiedad del conglomerado chino
ByteDance no solo fue la aplicación de redes sociales más descargada en todo el mundo en el último trimestre de 2018, superando a Facebook y YouTube, sino que consiguió cerrar el año superando los 130 millones de usuarios en todo el mundo. Además, TikTok se ha descargado 1.000 millones de veces en todo el planeta, principalmente entre jóvenes entre 13 y 18 años, un público que requiere una nueva manera de comunicarse mucho más creativa, con la música como protagonista y cientos de retos diarios que son los que motivan a sus usuarios a crear nuevo contenido. Y también a seguir a los TikTokers, los influencers en esta plataforma. Por otra parte, y esto es importantísimo, sus usuarios están completamente enganchados a ella, y es que la media de tiempo diario que pasan en TikTok es de 31 minutos, mientras que las tasas de interacción son también considerablemente más altas que en otras redes sociales. Así que marketeros, mucho ojo con esta red social. Reguladores multaron a la app de vídeos TikTok por recabar ilegalmente datos de menores. Pero no todo son buenas noticias para TikTok, y es que esta aplicación deberá pagar más de 5 millones de dólares por recopilar datos personales de usuarios menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. Y es que la red social infringió la ley de protección de la privacidad en línea de los niños. Por ello, la Comisión Federal de Comercio informó que la sanción para la red social, anteriormente conocida como Musical.ly, era la más grande en una investigación de privacidad de niños. La voz, la mejor puerta de entrada de las marcas al hogar de los consumidores. Un estudio de Adobe Analytics analiza la adopción y el uso de los asistentes de voz y de los altavoces inteligentes en el mercado americano. Y como también os he ido indicando en varios vídeos, estos asistentes serán clave en el marketing del futuro. Por ello también hice este vídeo con las mejores apps para Alexa, ya que creo que no todo el mundo sabe qué pueden hacer estos cacharros. Pues bien, según señalan los resultados de un estudio de Adobe Analytics que recoge Adweek, el 25% de los consumidores que habían escuchado un anuncio a través de un altavoz inteligente, el 38% lo consideraba menos intrusivo que la publicidad en televisión, en digital o en social media, y más aún que en medios impresos. Asimismo, el 39% cree que generan más engagement. Facebook permitirá a sus usuarios borrar parte de su historial de navegación. Una nueva función de Facebook dificultará que la red social utilice los datos personales de sus usuarios para fines publicitarios. Y es que, según ha anunciado el jefe financiero de Facebook, David Wenner, Facebook permitirá a los usuarios borrar parte de su historial de navegación. Y claro, esta eliminación del historial creará para Facebook dificultades a la hora de dirigirse a cada persona de manera tan efectiva como hasta ahora. De esta manera, la plataforma busca con esta iniciativa responder a las críticas recibidas por su gestión de datos personales y también por sus violaciones de la privacidad, especialmente después de que el año pasado estallara el escándalo de Cambridge Analytica. Así funciona Showcase, un nuevo programa publicitario para los contenidos exclusivos de vídeo de Facebook. Facebook acaba de anunciar que está implementando un nuevo formato de anuncios de vídeo en su plataforma. Lo han llamado Showcase. Y se trata del nuevo programa Premium que permitirá a las marcas y también a los publicistas enviar su mensaje publicitario en vídeo de forma más específica a su público objetivo. Y es que Facebook quiere monetizar aún más el contenido de vídeo en Facebook Watch. Pensad que los vídeos en Facebook consiguieron un 65% más de interacciones que las imágenes. Y Showcase quiere dar nuevas oportunidades a los publicistas para llegar a su audiencia objetivo dentro de los vídeos de mayor calidad en Facebook Watch. Watch cuenta en la actualidad con más de 400 millones de espectadores mensuales, quienes consumen al menos un minuto de contenido, pero si añadimos que 75 millones de ellos consumen alrededor de 20 minutos de vídeo diario en la plataforma, podremos darnos cuenta del potencial que tendrán las marcas a su disposición. Will Smith estrena su serie Bucket List en Facebook Watch. Y seguimos hablando de Facebook Watch, y es que está claro que Will Smith es un showman en todos los sentidos, pero ahora se ha propuesto dar un paso más allá con el debut de su serie Will Smith Bucket List, que se emitirá de forma semanal y en exclusiva por Facebook Watch.
Y es que Facebook quiere ser la televisión del futuro y por esa razón está invirtiendo mucho dinero en contenido propio, como por ejemplo esta serie protagonizada por Will Smith que constará de 6 episodios. Pero también están invirtiendo en realizar retransmisiones en vivo de acontecimientos deportivos. Por ejemplo, en la India se puede ver la Liga Española por Facebook Watch y de manera gratuita. Yo soy de los que piensa que ese es el objetivo de Facebook, ser la tele del futuro. Y además, una tele que será gratuita. Bueno, ya sabéis, cuando el producto es gratuito, tú eres el producto. Pero bueno, estoy seguro que llegará el día que solo y en exclusiva desde Facebook Watch se podrá ver la Liga, la Champions o la NBA y además gratis. Entonces, los que se han ido de Facebook no tendrán más remedio que volver. Y las compañías de contenidos actuales tendrán muchísimos problemas de subsistencia. Y encima si están cobrando esos 60 o 120 euros que hacen ahora, creo. Y esto es suponer mucho que quizás dentro de unos pocos años solo existan Facebook Watch, Netflix, HBO, Amazon Prime con su Twitch evidentemente y la nueva plataforma que lanzará Disney, la esperada Disney Plus. Y bueno, hasta aquí las noticias más interesantes de esta semana. La semana que viene más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido estas noticias? ¿Cuál os ha gustado más? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales. Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.